Bueno, y tal cual lo habíamos anunciado, con mucho placer estamos dándole la bienvenida y recibiendo al presidente del Instituto Nacional de Carne, Conrado Ferber. Bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes por recibirme. Bueno, tenemos que aprovechar los minutos y hay muchos temas, algunos de ellos coyunturales para hablar. Pero a ver, esto de coyuntural, y me refiero a la sequía, ya es relativo en el Uruguay. ¿A qué me refiero? Estamos viviendo una sequía obviamente que atípica, pero venimos padeciendo periodos de sequía y el sector de la carne también es de los sectores que más ha sentido ese castigo, ¿no? Sin duda para cualquier producción agropecuaria la lluvia es determinante y esta sequía fue realmente un cimbronazo importantísimo para la producción. Creo que quedó claro para la población en general con la situación que se dio acá en Montevideo. Ya fue el colmo de la sequía, que no tuvieran, que hubiera dudas en el suministro de agua a la ciudad. Así que, bueno, de alguna manera se sintió en carne propia lo que es el problema. A nivel de campo, obviamente, repercutió en muchísimo menos ganado preparado, menos granos, sufrió muchísimo el agricultor. Sufrió también el ganadero además está con un doble problema porque es la falta de ganado preparado y los mercados que están complicados. Así que es un invierno difícil, un invierno que hay que llevarlo con mucho cuidado, pero también quedó demostrado que la sequía nos agarró al productor mucho más preparado que lo que era antes. Uno nota lo que ha sido los planes de inversión, esto de la Comap, en pozos de agua, en bebederos. Se pudo generar una situación de mantenimiento que en el pasado no era tal. En el pasado se liquidaba ganado, se tenía que vender ganado, que no digo que no haya pasado, pero en una proporción mucho menor. Creo que quedó demostrado que hay una profesionalización y un prepararse para esta situación que realmente hay que valorar. Tuvimos como parte de las noticias malas que generó esta sequía en el sector, específicamente el tema carne, algunos problemas en frigorífico. Me gustaría, Conrado, que le explicara un poco a la gente por qué el tema de la sequía y el tema del agua afectó, por ejemplo, en algunos casos, hasta incluso con el seguro de paro para muchos trabajadores debido a que de repente esos frigoríficos no podían funcionar con normalidad o como lo venían haciendo. Bueno, a ver, la industria frigorífica es una industria de mucho uso de agua porque obviamente la limpieza que uno exige para la inocuidad en la producción exige mucho uso de agua. Esa agua es de pozos propios por lo general, pero pozos que acá en el sur sobre todo fallaron o empezaron a aflojar. Y el tener que contratar agua de OCE, que no hubo problemas, no se le negó en ningún momento, pero contratar agua de OCE cambia los costos. Claro. Y obviamente la industria, entre que había poco ganado, los mercados están más complicados y este problema del agua, muchas industrias o varias industrias tomaron la decisión de dar licencias en momentos en los que no es tan raro tampoco. Claro. En el invierno, por lo general, momentos en los cuales se producen licencias. Así que afectó, no hay duda que afectó, pero no fueron cerradas las industrias por falta de agua de OCE, sino porque los costos son otros, obviamente. Cuando uno va al supermercado y en determinados periodos, en determinados momentos se encuentra con carne importada, se le abre un gran signo de interrogación, ¿no? Es decir, ¿cómo nosotros los uruguayos tenemos que tener carne importada? ¿Es un tema de tratar de regular mejor los precios en el mercado? ¿Es un tema que tiene que ver de repente con determinados periodos de exportación? ¿A qué se debe eso que a uno le llama tanto la atención? Eso es comercio libre, eso es una puerta de vaivén que le asegura al consumidor un mercado transparente, le permite al Uruguay exportar su carne que tiene una valoración superior, e importar carne que no tiene por qué ser de inferior calidad, pero sí de inferior valor, porque no se ha hecho el trabajo de marketing que ha hecho Uruguay o de posicionamiento o lo que sea. Pero, por ejemplo, te digo, Estados Unidos es uno de los principales exportadores de carne del mundo y uno de los principales importadores de carne del mundo. No, eso no nos tiene que asustar. Eso es comercio, eso es prosperidad, eso es regulación de precios, eso es cristalinidad.
es una buena noticia y ojalá la pudiéramos lograr para todas las carnes, porque le asegura al consumidor valores de mercado, y eso es fundamental. Hace muy pocos días atrás, en el informativo del mediodía, estábamos con Martino Olaverri, que traía números que se conocieron hace algunas semanas de las exportaciones en Uruguay. Y él, obviamente, afirmándose en el sector agropecuario por ser un especialista en el tema, nos mostraba diferencias con respecto a igual periodos muy, pero muy sensibles. ¿Todas atribuibles al tema de la sequía o hay un tema de mercados también que está influyendo? Hay un tema claro de mercado. Nosotros, nuestro principal cliente y el responsable del 30% de las importaciones mundiales de carne, que es China, viene saliendo de un encierro muy importante por tema COVID. La economía de China se paró, casi no había movimiento en las grandes ciudades. Eso llevó a que bajara el consumo radicalmente. En China se consume muchísimo a nivel de restaurantes, lo que es carne, la carne vacuna, que es algo que para ellos es no tan tradicional, es algo que vienen incorporando en los últimos años, a un ritmo muy, muy fuerte, pero no deja de ser una novedad. Y eso llevó a un enlentecimiento en el mercado. Primero no se sabía cuánto iba a durar el COVID, hubo un comercio bastante extraordinario, con precios muy, muy, muy altos, y después ese stock medio que se empezó a regular. Así que bueno, es cuestión de tiempo, esperamos que en los próximos meses eso se empiece a normalizar, pero la realidad es que hoy las exportaciones bajan porque hay obviamente una afectación de la sequía, pero también porque hay un problema de mercado claro, ¿no? Y con respecto al tema de la sequía, si se cumplen las previsiones de que se habla que fines de agosto, septiembre, es decir, como que comenzada la primavera es que vamos a tener lluvias importantes. Este periodo que aún falta, ¿sigue afectando al sector? ¿Se puede cuantificar en este momento cuál ha sido la verdadera afectación real de todo el sector? La afectación es enorme y se mide por cientos de millones de dólares. Es realmente muy fuerte entre sequía y mercados. A nivel ganadería es un año muy complicado. Pero también es cierto que los ganados están, por lo que te dije antes, porque no hubo que liquidar, porque hubo previsión de parte del productor, porque hubo una muy fuerte inversión en dar de comer de manera artificial, por llamarle de una manera que se entienda. Y eso creo que cuando llegue el momento y empiece a llover y podamos contar con nuestros pastos naturales, con nuestros campos, ese ganado va a estar y creo que de alguna manera va a haber una compensación que esperemos que coincida con la mejora de los mercados también. ¿Cómo estamos en el tema del consumo interno? ¿Ha bajado? ¿Se ha mantenido en una suerte de meseta? Uruguay es uno de los mayores consumidores de carne del mundo. Eso también nos diferencia cuando llega el momento y vamos a China y nos preguntan cómo puede ser que ustedes tengan un Suárez, un Cavani, son 3 millones y medio. Nosotros somos 1.400 millones y no tenemos un deportista de élite. Y es por lo que comemos de carne. Fundamentalmente, a mucha gente eso le pesa, pero es la realidad. El uruguayo es carnívoro. Hoy estamos en 92 kilos aproximadamente de proteína animal, sin contar pescado, entre pollo, cerdo, y vacuno y ovino. Es real que bajó un poco el vacuno. El vacuno hoy es responsable aproximadamente de la mitad de esa carne. Antes llegó a ser el 66%, 70% era vacuno. Hoy se ha compensado con el pollo y con el cerdo, fundamentalmente, que a nivel mundial es lo lógico, es lo que ocurre, es una carne que es más barata porque se trata de monogástricos que convierten con mucha más eficiencia el alimento en carne. Pero seguimos siendo un país que consume mucha carne y tenemos que estar bien contentos de eso porque creo que es parte de nuestro éxito. Ayúdenos a entender algo que uno lo mira desde afuera y no conociendo obviamente los detalles del sector no lo termina de entender. Hemos tenido una suerte de resistencia con la posición de Uruguay a tratar de hacer un TLC con China o a tratar de por lo menos tener ese acercamiento bilateral, más allá de que el presidente en todo momento ha dicho que él prefiere ir como Mercosur, es decir, que de ninguna manera está cerrando la puerta al ingreso de todo el Mercosur
Mercosur a ese posible mercado del que usted ya en esta conversación ha hablado 2, 3, 4 veces para el sector. Entonces uno dice, pero si a Argentina y a Brasil también les conviene. Usted acaba de venir de Paraguay de una feria que tiene que ver con el tema. ¿Cómo es posible que no todos tengan la misma posición de darse cuenta que pueden llegar a tener un mercado donde el Mercosur ingrese con una cantidad y calidad muy importantes de exportaciones a nivel de carne? A ver, dicho desde el lado nuestro demostrador, Sí. desde el lado de la producción agropecuaria, Uruguay exporta el 80% de lo que produce. Brasil y Argentina exportan el 20% de lo que producen. Con lo cual, para nosotros, la inserción internacional es la vida. Claro. Si usted no entra, si no tiene todos los mercados abiertos, y un mercado tan importante como es el chino, como insisto, 1.400 millones de personas, o el sudeste asiático, 700 millones de personas, si usted no tiene acceso a eso, se le empiezan a cerrar las opciones y empieza a tener el problema de qué hace con la carne. Brasil, Argentina se consumen la carne y al final del día lo que exportan es ya más residual. Claro. Para nosotros es la vida, para ellos es algo más. Para Paraguay es otro problema, ¿verdad? Paraguay tiene relaciones con Taiwán, no tiene relaciones con China. Sí, entonces, cuando pretende ir el Mercosur a negociar en un conjunto, que sería el ideal, sin duda, para nosotros no tenemos ninguna objeción. El problema es negociar, el problema es abrirse al mundo y tener comercio, porque Uruguay sin comercio no es viable. Tenemos que cerrar. Le quiero agradecer mucho al presidente del Instituto Nacional de la Carne, Conrado Ferber, su presencia aquí en VTV Noticias, pero muy cortita, sí, me imagino que además le va a llevar 10 segundos responderme. ¿Qué opinión tiene de la carne sintética? Y bueno, va a haber que alimentar en los próximos años a 9.000 millones de personas, 10.000 millones de personas. Creo que es importante la innovación, es importante que se trabaje. Me preocupa que le digan carne. Me preocupa que se compare cuando las cosas no son iguales, porque los microelementos esenciales que trae la carne no son los mismos. Pero bueno, también es cierto que además alcanza a componer en Facebook un comentario sobre lo buena que es y todo el mundo se sube. Y el atacar a la producción nacional, a nuestro negocio, que es la carne, es mucho más fácil. Pero no me preocupa, creo que está bueno que se trabaje, que se innove, que se busquen soluciones, va a haber que alimentar, como te decía, a toda esa gente. No tengo ninguna duda que la carne natural va a seguir siendo la que marque el camino. Muchísimas gracias, presidente, un placer haberlo tenido aquí. A ustedes.